no creerá en Dios, pero le salió muy de corazón. No, no te creas. Ande, maestra, no me diga eso. No te creas. Soy bien naturalote. Un poquito. Tampoco soy bien naturalón. Un poquito. Bueno. Pero un poquito, nada. Bueno, pues muy bien, chicos. Entonces vamos a pasar ya el día de hoy. Ya vimos, entonces, dentro de las etapas, pues, de adopción o de inmersión a esta filosofía de la calidad que siguen las empresas, pues primero está definir las políticas, luego la gestión y luego determinar qué sistemas de calidad son los que, pues, pudieran ser de mejor ayuda, ¿verdad? Sí, yo creo que también esa es una de las ventajas de los sistemas de calidad. O sea, que hay sistemas de calidad que te pueden costar mucho, pero hay sistemas de calidad que te cuestan en cuestión de recursos, ¿verdad? Porque ya en la implementación es otra cosa. Pero puede ser que en la cuestión de recursos, pues te salgan realmente baratos. Entonces, podríamos decir que no hay razones para que las empresas, pues no busquen el tener servicios o productos basados en la calidad, porque realmente sí hay para todos los tamaños, colores, sabores. ¿Sí? Hay sistemas que se pueden adaptar a todas las empresas. El chiste, pues ahí nada más es que los directivos se comprometan, o sea, que realmente se lo planteen, que realmente involucren a todos los empleados. O sea, es como quien dice, es cuestión de querer, nada más. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver los sistemas, ya los conocen ustedes, vamos a tratar de verlos un poquito más a fondo, o sea, de identificar los pasos concretos que tenemos que seguir para poder entender ese sistema de calidad y ver, ¿sí?, de qué forma le serviría o pudiera ser pues el sistema que la empresa adopte. ¿Sí? Entonces les voy a compartir pantalla. A ver, ¿ya lo ven? Sí, maestro. Sí, maestro. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces ahí pues un poquito de historia. Hablando del método de las 5 S como tal, ¿verdad? Entonces aquí pues sabemos que los sistemas de calidad iniciaron en la empresa Toyota. Sí, ahí pues Sakishi Toyoda, que era pues se puede decir fundador de la empresa, sí, es el que inicia este sistema de calidad en particular, o sea, de las 5 S. Habíamos hablado nosotros de forma general de los sistemas de calidad, cómo se originaron, pero aquí pues es hablando de las 5 S en particular. Entonces, pues como fue parte de todos estos modelos que ayudaron a que Japón saliera de la devastación económica, social, de infraestructura que sufrió por la Segunda Guerra Mundial, sí, este modelo de las 5 S, pues, le sirvió mucho, sí, y pues a raíz de ese periodo en el tiempo es que se concreta esta metodología como tal. Entonces, todo es parte de una ola, ¿verdad? Todo es parte de una ola que se llama calidad. Entonces, sabemos pues que la calidad como tal inicia en Estados Unidos por ahí de los 30, ¿sí? Cuando empezamos a ver los conceptos de control de calidad. Pero no es hasta los 50, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, que los japoneses invitan a Deming y a Juran a que vayan a Japón para implementar pues estas ideas o metodologías que ellos venían estudiando. Entonces Kiichiro
Akichi Toyoda fue el primero, ¿sí? De esta metodología como tal. Entonces, si se fijan, eran ideas que habían surgido en ambos países, ¿sí? O sea, también los japoneses ya tenían ideas de que tenían que hacer mejor las cosas, no como los americanos, que ya era el control de la calidad por procesos estadísticos, ¿sí? Pero ellos lo retoman y lo ponen a la práctica, ¿verdad? Entonces, Kichiro Toyoda es el primero ya que implementa propósitos prácticos la metodología y se define, ¿sí? O se determina de establecer como modelo en los 60, ¿sí? E incluso en 1970 Toyota es reconocido por el desempeño que ha realizado hacia la calidad, y en 1970, ¿sí? Recibe un premio en particular por la calidad de sus procesos, ¿sí? Pues aquí Kichiro Toyoda es el que de cierta forma empuja esta metodología de las 5 S en particular. Entonces vamos a ver cada una de las 5 S, pero pues como todo tenemos que empezar por el principio, ¿verdad? A ver, ¿quién recuerda cuáles son las 5 S? Seiri, Seition, Seisio, Shizuke, no me acuerdo cuál es el último, pero eran Shizuke y Ketsu. Es Seiketsu y Chitsuke, ¿sí? Pero no, ¿verdad? Lo dijiste muy bien, Fabián. Qué bárbaro. Andas con todo, Fabián, ¿eh? Gracias. Entonces son Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Chitsuke. Acuérdense que todas las palabras japonesas se componen de caracteres. Y si nosotros, bueno, lo que nosotros haríamos en México es estudiar etimológicamente las palabras, ¿verdad? Allá en Japón, pues realmente las palabras se conforman por los caracteres, que los caracteres no necesariamente representan una palabra, sino pueden representar una frase, una emoción, pues algo en específico. ¿Sí? Sí, maestro. Entonces, si ahí, espérenme tantito, los caracteres como tal de la primera S, que es se hizo, a ver, espérenme, serían H, ¿dónde está? Sí, ahí, por ejemplo, las S de Seiso, pero me lo estoy buscando, pero no, ya me acordé que aquí lo que tengo es los demás sistemas de calidad, su composición por carácter. Sí, no, ahí se las voy a deber, pues. Entonces, Seiro, ¿qué significa? ¿Seiro? Seiri, ¿qué significa? Clasificar. Clasificar. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a enfocarnos pues en esta primera S. Nada más que antes de, sí les quiero mencionar que hay algo muy particular de este método, que son las 5 S.
Sí, aquí, por ejemplo, se trata de la suma de cada uno de los esfuerzos que se hace en cada etapa. Pero para que sea la suma, esto se tiene que seguir en el orden como se establece. ¿Sí? Y no podemos saltarnos uno, o sea, tiene que también ser de forma consecutiva. O sea, yo no puedo empezar con limpiar, ¿verdad? Si no he clasificado o si no he ordenado. Sí, no me puedo pasar a mantener si no he iniciado con los primeros 4. O sea, el sistema de las 5 S, para que realmente se pueda decir que está establecido en una empresa, se tienen que cumplir con las 5 y se tuvieron que haber cumplido con las 5 día con día en el orden como se plantea. O sea, primero hay que clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener. O sea, no podemos alterar el orden y no podemos avanzar a la siguiente S si no hemos cumplido con la primera como debe de ser. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál es la metodología del conjunto de las 5 S? Para tomarlo así en cuenta, ¿eh? O sea, cuando hablamos del método, estamos hablando de las 5 S como tal. No hay que brincarnos, no nos podemos saltar y no podemos alterar el orden. Entonces, para que este método sea efectivo, ¿sí? Entonces, lo tenemos que hacer de esa forma. ¿En qué consiste, pues, el método? Primero, que tenemos que separar lo que es innecesario en nuestro espacio de trabajo. ¿Sí? Una vez que lo separamos, entonces evaluamos qué hacer con él. ¿Sí? Si ya no se puede hacer nada, pues hay que eliminarlos. Entonces, una vez que clasificas qué vas a hacer con los objetos según el uso que le das, hay que ordenarlos. Ordenarlos es cómo los vas a posicionar, dónde los vas a ubicar, aquellos que pues requieran de a lo mejor de un espacio de seguridad, pues vas a identificar el más apropiado para conservar esos objetos. ¿Sí? La tercera, que podríamos decir, es el tener limpio, ¿sí? O sea, ya cuando tú agarras un trapito y te pones a limpiar, ¿sí? O sea, que realmente sea un espacio agradable en el que tú estés gustoso de realizar tu trabajo. ¿Sí? Entonces, si logramos nosotros tener todo ordenado, o sea, con lo que utilizamos de una forma más accesible y está todo limpio, o sea, visualmente, pues hasta te ayuda a trabajar mejor. ¿Sí? No sé si a ustedes les pase. Anteriormente, cuando teníamos nosotros los trabajos, ¿verdad? Que nos tocaba traernos los trabajos a la casa para revisar. La verdad, llegaba el viernes y ya pedías, ¿verdad? Que llegara el viernes. Pero veías que ese era el bonche de trabajos que tenías que revisar el fin de semana y decías, ay, de solo verlos, ni te daban ganas de trabajar. Entonces, no sé si a ustedes les pase que si el trabajo que tienen acumulado lo tienen ahí de forma desordenada o a la vista, donde a lo mejor interfiera con todas sus actividades, pues nada más de verlo ya les quitó el ánimo de trabajar. Entonces, el tener limpio, ordenado, ¿sí? Pues también nos permite tener un sentido de controlar mejor nuestro tiempo. ¿Sí? O incluso también pueden separar, si tienen su trabajo, pues pueden separar con este bonche trabajo primero, con este segundo, con este tercero, y así poquito a poquito va saliendo todo. ¿Sí? Una vez que logramos hacer eso, el problema siempre es ser constantes, ¿verdad? El mantener. ¿Sí?
El estandarizar, pues eso significa que todos los departamentos lo hagan de la misma forma si ya viste que funcionó. Pero lo difícil es mantener, ¿sí? Ya hacerlo todos los días. Estar convencido de que si lo hacemos así todos los días, los beneficios van a ser significativos. Entonces, esta es la base del método. O sea, si se fija en una sola S, pues no va a garantizar los resultados que se esperan con este método, sino que hay que hacerlas todas en su conjunto. Entonces, sí es muy importante pues que lo tomemos en cuenta. Maestra, una pregunta. La diapositiva que teníamos ahorita, ¿es general o de la primera S? No, esta es general. Esta es la definición del método, o sea, sumando todas las S. Ok, gracias. Sí, este es del método como tal. ¿Sí? ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí. Sí, maestra. Bueno, entonces vamos a ir con la primera. ¿Sí? Vamos a ir una a una con pasos específicos para cada una. Entonces aquí clasificar. ¿Me ayudas, Aurora, por favor? Claro, Miss. Dice Seiri, clasificar, organizar. Consiste en visualizar todos los objetos del lugar, separar los que son necesarios de los innecesarios y descartar los innecesarios, perdón. Okay. Aquí lo vamos a ver en diferentes gráficos. Pero aquí déjenme comparto uno con ustedes que a lo mejor nos va a servir. Pero espérenme. Ay. No quiere. Este igual nos puede servir para entenderlo mejor. Sí, esa es de una forma generalizada y aquí pues ya puede ser un poquito más detallado. Entonces vamos a empezar de lo más ambiguo a lo más concreto. Entonces aquí nuestro espacio de trabajo, pues lo que nosotros tenemos son utensilios, herramientas con los que trabajamos, ¿verdad? O sea, con las que necesitamos para realizar nuestro trabajo. Entonces, el primer paso de la clasificación es separar, clasificar organizar, ¿sí? Entonces, organizar, pues es cuando tenemos que ver qué es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve. Entonces, esa es la primera pregunta que nos hacemos para poder llevar a cabo esta primera S. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Lo que me sirve, lo voy a guardar. Lo que no me sirve, si tiene valor, ¿sí? Lo voy a conservar. Ahí dice vender, pero vamos a ponerle conservar. Si no tiene valor, entonces lo tiramos, así tal cual. Hay que tirarlo, hay que desechar lo que no nos sirve. No te sirve de nada acumularlo, porque nada más es basura que se te va juntando. ¿Sí? Bueno, esto es de forma general. De forma más específica, lo veríamos de esta forma. O sea, en la empresa, ¿sí? Podemos dividir los objetos con los que trabajamos en 3. Aquellos que son necesarios, los que están dañados y los obsoletos. ¿Sí? Estos pueden caer en varios, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente para darles un ejemplo. O sea, con la pandemia nos enteramos que habían muchos ventiladores en hospitales que por una tuerquita, que por un tubito, que por alguna capita, etcétera, los tenían ahí arrecholados. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Sí supieron o no supieron? Pues evaluaron, ¿no, maestra? Evaluaron su funcionamiento primero.
y aquellos que servían o eran útiles los ponían a disposición de las diferentes instituciones de salud, y los que no veían si había posibilidad de arreglarlos o repararlos, los mandaban a reparación, y los que ya no servían ni para reparación los utilizaron o para piezas o bien de desecho. Ándale, exactamente, ¿sí? Entonces, ¿vieron cuáles eran necesarios? Entonces, esos pues los distribuyeron a los hospitales que habían denominado COVID, ¿verdad? Para que se pudieran usar. Vieron aquellos que estaban dañados. Si servían, si todavía tenían algo de funcionamiento, entonces se reparaban, o sea, que les faltara una pieza, a lo mejor que la tenían rota, ¿sí? Entonces eso los repararon y los enviaron pues a los hospitales destino. Si vieron que ya no, entonces, sí, ahí, como dice Hugo, vieron si las piezas que funcionaban servían para reparar otros. Entonces lo que hicieron fue, aquellos que ya de plano no servían para nada, sí, los tiraron. Y a los que les podían tomar piezas que sí iban a servir, los utilizaron para reparar los otros. En el caso, pues, de las 5 S, ¿sí? Antes de descartarlos, lo que tú evalúas es, a mí ya no me sirve, pero ¿qué tal si a alguien más le pudiera servir? Si tú ves que a alguien más le puede servir, entonces tienes la opción de donar, transferir o vender. Si no le sirve a nadie más, pues entonces sí lo descartas. O sea, aquí lo que se trata es de hacer el mejor uso posible de los objetos que tenemos para trabajar. ¿Sí? Y el hacer mejor uso de ellos es no necesariamente que hagas tú uso de él, sino que alguien más pueda hacer uso de él. ¿Sí? A las empresas les conviene donar, ¿sí? Porque pues les ayuda a la responsabilidad social o pues también ayudan, ¿no? A quienes lo necesiten. ¿Sí? Al vender, pues también, si lo logran vender a 2, 3 pesos, dependiendo del objeto del que estamos hablando, pues es un ingreso que igual no esperaban, ¿sí? Que les puede ayudar en la compra de uno nuevo. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros, o sea, siempre que llevemos a cabo esta S, lo primero que tenemos que hacer es hacernos un planteamiento de preguntas. Ahorita me voy a regresar a la tarjeta roja porque quiero ver primero. Espérenme. Sí, aquí. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? O sea, ya, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para clasificar los objetos? Entonces, hacernos una serie de preguntas. ¿Sí? Si es necesario, ¿sí? Si está dañado, se puede reparar. Si no me sirve, le sirve a alguien más. Entonces, en la medida que nos hacemos estas series de preguntas, ¿sí? Pues vamos definiendo o clasificando el objeto. Eso lo puedo saber yo, pero ¿cómo lo van a saber aquellos compañeros de trabajo que también hacen uso de las mismas herramientas? Lo que hacen las empresas es utilizar una tarjeta roja. Esta tarjeta roja es una herramienta administrativa que nos permite ver qué es lo que se va a hacer con ese objeto, de acuerdo a lo que las personas que lo usan de primera mano ya evaluaron, ¿sí? Porque también muchas veces nos pasa eso. O sea, yo te puedo hablar de los objetos o herramientas con las que yo trabajo, pero no podría hablar por los demás empleados, ¿verdad? Y también sería un poco ilógico que alguien que no trabaje con esos objetos pues pueda decir cuál es la condición de para seguir trabajando. Entonces, aquí lo que se hace es desarrollar esa tarjeta roja. También tomando en cuenta pues que las personas que trabajan con los objetos no necesariamente son quienes las desechan, ¿sí? Porque ahí los que administran el inventario en una empresa, pues es el área contable, porque ellos los tienen que
se puede decir, quitarle el valor en los libros de la empresa, ¿sí? Entonces ellos no los van a usar, ellos no van a ser los que los usan de primera mano, pero pues se basan en lo que esas personas dicen para poderlo desechar, vender o donar. Entonces en las empresas se utilizan esto que se conoce, esta es una herramienta administrativa y se conoce como la tarjeta roja, ¿sí? Las presentaciones pueden ser diferentes, las empresas las pueden personalizar, pero el contenido o la información, ese sí es muy similar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se le pone el nombre del equipo, ¿sí? Algunos de ustedes a lo mejor ya han visto objetos de la universidad o de diferentes empresas que tienen números de folio o códigos de barra, ¿sí? Entonces, va el código de barra o va el folio con el que se identifica ese objeto, la fecha en que se elabora la tarjeta roja, el departamento en el que se encuentra y una pequeña descripción. ¿Sí? Silla, 4 patas, tripié, 3 patas, color rojo, tamaño tal, etc. Luego también se indica, ¿sí?, qué es lo que tiene el objeto. Si está defectuoso, si ya no sirve, si está de más, no se necesita u otra razón, ¿verdad? Y en base a esta razón que la persona respondió, en base a las preguntas que planteó, ¿sí? O sea, estas preguntas te las haces pues para poder determinar qué es lo que se va a hacer con ese objeto. Entonces, ya sea que se desecha, se mueve, ¿sí?, se comparte, se lleva, se vende o si se tiene que regresar a algún lugar. ¿Sí? Entonces, esa etiqueta se le pega al objeto, ¿sí?, y ya las personas responsables de darle seguimiento, pues en base a esta información, ¿sí?, se le da el seguimiento. Entonces, pueden ser, aquí si se fijan, bueno, no se ve muy claro, pero es más o menos la misma información, ¿sí? Viene la fecha, la cantidad, el valor, la razón, ¿sí?, al puntos a considerar, quién lo hizo, ¿sí?, quién es el que está evaluando, podríamos decir, el uso del objeto y lo que se tiene que hacer, ¿sí? Esta etiqueta se pega, se cuelga del objeto y ya las personas responsables de darle continuidad lo hacen, ¿sí? Entonces ya con esta herramienta podríamos decir, ¿sí? Esta imagen me gusta mucho porque pues de forma pues sencilla nos explica el propósito de esta primera S. A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos en la imagen de la izquierda? ¿Qué ven? Desorden. Desorden. Riesgos de accidentes. Un señor que se andaba cayendo. Un señor que se anda cayendo porque se tropezó con una manguera o con un cable. Muy bien. Suciedad. ¿Qué pasó, Daniela? Suciedad, sí, cierto. ¿A quién le va a dar ganas de trabajar ahí? ¿A quién les recuerda? Los cables están peligrosos así todos. Sí. Sí, ¿A hasta qué? capaz se puede matar el pobre señor pegándose con esta máscara para soldar. Así es. Sí. ¿A qué lugar les recuerda esa imagen? A mi cuarto. No. Fuiste el único valiente, Iván, porque no creo que seas el único que tiene así su cuarto. Pero sí, la verdad es de que, o sea, es nuestro cuarto, pues sí debe ser el espacio donde nos sintamos cómodos, pero no hay que estar peleados con el orden y la limpieza. Entonces hay que empezar clasificando qué va a ir en este cajón, qué va a ir en esta parte del closet, qué voy a poner debajo de mi cama, ¿sí? Sacar lo que ya no nos sirve.
¿cuánta ropa tenemos que hace años que no usamos? Mucha. Mucha. ¿Sí? Y si están como yo, de que es que la estoy cuidando porque voy a bajar de peso y me la voy a volver a poner. Pues ya han pasado varios años. Pero sí, la verdad es de que sí nos cuesta desprendernos de los objetos por X razón, pero sí, sí es importante pues deshacernos de las cosas que ya no utilizamos. Sí, hay mucha ropa que tenemos que no usamos, hay otras que decimos por si la llego a usar. La verdad es de que llega el momento en que la podrías usar y tampoco la usamos. Zapatos, sí, en los espacios de trabajo, pues tenemos materiales que no utilizamos siempre y que pues ya realmente ni les tenemos uso. Entonces sí tenemos que empezar a clasificar, a evaluar cada objeto, se puede usar, le sirve a alguien más, si no, hay que tirarlo. ¿Sí? Entonces ya una vez pues que clasificamos los objetos, que ponemos un objeto en cada lugar, entonces ahí pues ya podemos al menos tener la seguridad que pues no estamos en riesgo de que nos suceda algún accidente. ¿Sí? O sea, simplemente la escoba que hace ahí, pues hay que ponerla donde no necesariamente la tengamos que ver, ¿verdad? Bueno. Entonces, una vez que clasificamos, después pasamos al ordenar. Maestra, una pregunta. ¿Se puede regresar a al control visual de la tarjeta roja para tomarle una foto, por favor? Es que no lo alcancé a notar. Ahí sí, perdón. Gracias. De nada. Pues ya pasamos por la clasificación. Aquí sí es muy importante pues que recordemos esto, ¿verdad? O sea, para separar es muy sencillo. ¿Me sirve? No me sirve. ¿Me sirve? Lo guardo. ¿No me sirve? Lo tiro o le sirve a alguien más y ya de ahí ¿qué hago? Lo dono, lo transfiero o lo vendo. ¿Sí? Bueno, y aquí pues la tarjeta roja es la herramienta para las empresas. La segunda S, que es Seiton, ordenar. A ver, ¿quién nos ayuda a leerlo? Ok, Alberto, gracias. Ok, dice Seiton, ordenar. Establecer la manera en la que los materiales necesarios deben ubicarse e identificarse para que cualquiera pueda encontrarlos. Ok. Entonces, aquí hay un lema, podríamos decirlo, que se refiere muy bien al ordenar, que es cada cosa en su lugar. ¿Sí? Entonces, en lo que se refiere al ordenar es simplemente buscar el espacio ideal para los objetos según el uso que le damos. ¿Sí? Así de sencillo. Pero para no tener o cometer errores, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta 3 puntos importantes que vamos a utilizar al momento de querer ordenar las cosas. O sea, estos son 3 puntos que tenemos que tener en mente cada vez que vaya yo a ordenar los productos o los objetos que ya clasifiqué según me servían o no me servían. Entonces, el primer punto es de que lo que vaya a ordenar me vaya a resultar fácil de encontrar. Que a veces guardamos también las cosas que ya después no las encontramos, ¿verdad? Entonces, hay que pensar pues que la forma en cómo vayamos a ordenar, ¿sí? Tenemos que hacerlas fáciles de encontrar, ¿sí? Para que de esa forma solamente vamos a ordenar las cosas que vamos a utilizar. O sea, si esto yo lo estoy ordenando, si lo estoy guardando, es porque sé que sí lo voy a utilizar. Y la tercera es tomar en cuenta que debe de ser fácil para yo regresarla a su lugar. ¿Sí?
Hay veces, por ejemplo, que digamos, a ver qué, digamos, alguna cosa de vidrio, ¿no? Sí, que por ejemplo, pues sabemos que se puede romper, entonces decidimos ordenarla, pero decides ponerle una parte hacia altura, ¿no? Para que no la puedan alcanzar. Pues digamos que la utilizaste, la sacaste y ahí se queda como 3 semanas porque, ay, dices, de aquí a que la suba y terminas dejándola ahí sabiendo que no lo vas a usar con cierta regularidad. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta, pues, que al momento de ordenar tenemos que hacerlo fácil de encontrar, ¿sí? Sabemos que lo vamos a utilizar y que va a ser fácil regresarlo al lugar que le asignamos, ¿sí? Entonces, teniendo esto en mente, ¿sí? Teniendo esto en mente, entonces ahí vamos a tomar en cuenta la ubicación de cada objeto que decidimos ordenar. Y aquí era el lema que les decía, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Sí? Entonces, el lugar donde vamos a poner los objetos va a ser solamente para ese objeto. O si el lugar donde los voy a conservar o a guardar es muy amplio, pues entonces, y varias cosas me van a poder caber ahí, pues hay que rotularlos. Hay que identificar que ese espacio es para qué objetos. E incluso hoy día lo que podemos hacer es utilizar separadores. Y en la forma en cómo separamos un cajón, pues así lo rotulamos también, ¿no? Pantalones, shorts, X. Y ahí al cajón le pongo, pues puede ser un color, puede ser pantalones y shorts, o sea, le puedo poner una etiqueta, ¿sí? Puedo utilizar, pues a lo mejor hasta dibujos también. La idea, pues, es identificarlos con el nombre que le corresponde al espacio de acuerdo a los objetos que estamos ordenando ahí, ¿sí? Entonces, primero hay que identificar un lugar donde vamos a poner cada cosa. Esto no significa que en un cajón tengas que poner una sola cosa, sino que hay que optimizar el espacio buscando lugar para cada cosa. Y luego identificamos, ya sea rotulando, ya sea señalando, ¿sí? E incluso pues también lo podemos hacer con colores para poder saber qué es lo que va en cada lugar. Ahora, muchos pues decimos, bueno, a ver, ¿y cómo debo de ordenar? Para ordenar vamos a seguir estos criterios. Primero, seguridad. Si tú, por ejemplo, vas a ubicar algo de vidrio en las alturas, pues lo más probable es que cuando, digamos que tienen un closet y que tienen las cosas de vidrio enfrente y atrás tienen otra cosa que utilizan con mayor frecuencia. ¿Qué es lo que pasa cuando sacas la cosa de atrás? Pues no vas a sacar todo, ¿verdad? Vas a buscar la forma de nada más sacar lo que necesitas, lo cual significa que quizás te puedes traer algo de lo de vidrio que tienes enfrente, que vas a terminar quebrándolo, ¿sí? Porque se te va a caer porque lo tienes en lo alto y pues ahí al momento de que tú bajes de la escalera, del banquito, puede ser que te cortes. Entonces, esa no es la forma de ordenar, ¿sí? Primero tendríamos que ver el uso que le vamos a dar, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver más adelante. Pero el primer criterio que tenemos que tomar en cuenta para seleccionar el espacio donde vamos a guardar cada objeto es el que sea seguro. ¿Sí? Que si algo que se puede caer no se vaya a quebrar, que no estorben, ¿sí? Que no interfieran con el paso de los demás. ¿Sí? Por ejemplo, las cosas filosas, pues también buscar cuidadosamente dónde ponerlas
y la forma en cómo las ponemos. O sea, siempre hay que mantener la seguridad. Después hay que tratar de conservar la calidad de los objetos, ¿sí? Si es algún fierro que se pudiera oxidar, pues lo voy a separar lo más posible de líquidos, ¿sí? Si es algo que se pueda golpear, abollar, etcétera, pues también voy a tener cuidado en dónde lo voy a guardar. ¿Sí? Hay materiales que no pueden combinarse. Entonces también saber escoger el espacio para cada cosa. Y el tercer criterio es que seamos eficaces al momento de ordenar los espacios. O sea, optimizar los espacios que tenemos para guardar las cosas. ¿Sí? O sea, si tú ves que tienes un cajón y nada más tienes 3 shorts, pues en ese cajón no vas a guardar shorts nada más, ¿verdad? Sino que tratarías de hacer el mejor uso posible de ese espacio para guardar tu ropa. ¿Sí? ¿Alguna duda de estos criterios o nos quedan claros? Queda claro, Miss. Todo bien, maestra. Claro. Yo creo que esta S es, yo creo, la base de todas son importantes, ¿verdad? Pero yo creo que en esta es en la que tenemos que tener mayor cuidado para que las demás, ¿sí?, puedan resultar exitosas. La primera, pues sí, o sea, es nada más, a veces nosotros nos complicamos las cosas, pero la primera es nada más, ¿me sirve o no me sirve? ¿Sí? Si respondiéramos así de claro esas dos preguntas, entonces ya con eso te facilitas esta segunda S, que es el ordenar. Pero en la segunda S, ahí sí hay más puntos que tenemos que considerar, ¿sí? Porque, por ejemplo, estos son los criterios para poder definir los espacios que vamos a utilizar para guardar las cosas. Ya una vez que tenemos definidos pues los espacios donde vamos a guardar o ordenar las cosas, entonces hay que analizar cada cosa como tal, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Bueno, ya tengo mi cajón donde voy a guardar pantalones, porque son los que más tengo, y es el cajón más grande, ¿sí? Ahora yo tengo que ver los pantalones como tal. Este pantalón, el pantalón 1, el pantalón 2, el pantalón 3, el pantalón 4, ¿cuál voy a poner abajo? ¿Cuál voy a poner en medio? ¿Cuál voy a poner encima? En el cajón que asigné, que es donde lo voy a guardar. ¿Sí? Entonces, primero establecemos el espacio y luego vamos a evaluar cada objeto. Y la forma en cómo vamos a evaluar cada objeto que tenemos que ordenar es de acuerdo a su frecuencia de uso. Y también aquí las 5 S nos da un método muy sencillo, ¿sí? Que se llama el círculo de frecuencia de uso. ¿Sí? En la parte externa al círculo, podríamos decir, es lo que vamos a hacer con el objeto. La parte interna al círculo se refiere a las frecuencias, ¿sí? El número de veces que utilizamos los objetos. Entonces ahí, por ejemplo, si están clasificando los pantalones, ¿verdad? ¿Cada cuándo utilizas ese pantalón en particular? No, pues ese lo uso todos los días. Ah, bueno, entonces, el que utilizas todos los días lo vas a colocar lo más cercano posible en el área que asignaste. O sea, lo pondrías en la parte de arriba. No lo usas, así de plano ya no lo usas, hay que tirarlo. Lo usas cada hora, hay que colocarlo junto a ti. ¿Sí? Lo dejarías a lo mejor afuera, ni siquiera lo guardas en el cajón. Varias veces al día lo usas, lo colocas cerca de ti. Aquí la diferencia es, todo lo que utilizas constantemente cada hora debe de estar a la distancia de tu mano. O sea, sin tú levantarte del escritorio,
¿sí? Debes de tenerlo a distancia de tu mano. Si lo utilizas varias veces al día, ¿sí? Entonces igual lo tienes cerca de ti, pero a lo mejor va a haber necesidad de que te estires un poquito para poderlo tomar, ¿no? Sí, o a lo mejor te tengas que parar. Si lo utilizas varias veces por semana, pues lo dejas en el espacio donde trabajas. O sea, digamos que trabajes con documentos, con portafolios. Si tú vas a hacer un registro de tus actividades diarias, pues eso lo vas a estar usando cada hora, lo tienes enfrente de ti. Sí, a lo mejor lo utilizas nada más mañana, tarde y noche, pues entonces lo tienes cerca de ti, pero un poquito más distante, ¿no? De los reportes diarios. Lo utilizas una vez, 2 veces por semana, lo tienes en un archivero dentro de tu oficina. Lo utilizas algunas veces al mes, entonces a lo mejor ahí lo colocas en el almacén, ¿sí? En un almacén que se encuentra en 2, 3 puertas de tu oficina. Cuando lo utilizas varias veces en el año, pues entonces a lo mejor lo tienes en el almacén, pero a lo mejor en un espacio donde ya se asignen por años, ¿sí? Cada archivo. ¿Sí? Y así, si se usa una vez al año, pues entonces no lo tienes que tener cerca de ti, no lo tienes que tener en tu espacio de trabajo, ¿sí? Lo tienes un poquito más distante, porque pues lo utilizas muy poco. Es posible que lo uses, ¿sí? Ahí lo tienes guardado en el almacén. Y si de plano no lo usaste un semestre, 2 semestres, un año, ya elimínalo. Hay que tirarlo. ¿Sí? Entonces, esto va para todas las herramientas de trabajo. ¿Sí? Entonces, aquellas que utilizas con mayor frecuencia, hay que tenerlos a distancia de tu mano. ¿Sí? Muchas veces el hecho de que veamos que nuestro espacio de trabajo está ordenado, ¿sí? Te permite a ti, pues, trabajar con más gusto, ¿no? Sí, y muchas veces podemos nosotros ordenar las cosas, pues, catalogándolas o codificándolas por colores. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de documentos, en una carpeta roja puedes poner los temas o las actividades que pues requieren de mayor atención. En una amarilla, pues las de más o menos, las de verde, pues a lo mejor las que pues tendrías mayor flexibilidad para realizar. O sea, no necesariamente podemos rotular, ¿verdad?, con palabras, sino que también los colores nos pueden servir para identificar estos espacios o darle el valor según su frecuencia a los objetos que utilizamos. ¿Sí? De cierta forma, podemos ser creativos en este sentido. ¿Sí? Aquí nada más algunos ejemplos de lo que nos puede servir visualmente para identificar los espacios donde vamos a guardar nuestros objetos de acuerdo al uso que le damos. ¿Sí? Podemos marcarlos de acuerdo a la ubicación, podemos establecer un mecanismo para identificar la ubicación y la cantidad. Entonces ahí ya dependería de cada quien. Sí, en algunas empresas lo que se hace es que se utilizan letreros, etiquetas, tarjetas, mobiliarios, áreas de trabajo. Lo que también se puede utilizar es un mapa de las 5 S, que ahorita les voy a mostrar uno. Sí, las marcaciones con colores, que era lo que les decía de las carpetas, e incluso también identificando los contornos. Este ya un poquito más asociado al pokeyoke, que en base al contorno del envase podemos saber de qué se trata. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, pues en un hospital sabemos que dependiendo del color de la bolsa es el tipo de desecho. Esa es otra forma también de
de identificar los objetos. El mapa de las 5 S es este que les muestro aquí. ¿Sí? En base al plan físico de la empresa, ¿sí? Se define las áreas donde se guardan X tipos de objetos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, lo podemos ver en esta imagen. Aquí, o sea, esta es la ventaja que vemos nosotros con esta S, ¿no? La de ordenar. Tú en tu trabajo necesitas de un martillo, ¿sí? ¿Qué pasaría si no tienes establecido el orden? Pues por lo general cada quien los usa y los deja ahí en su lugar, ¿no? Si es que los dejan en su lugar, algunos ni siquiera los dejan en el lugar. Te mandan por un martillo, te toca ir por un martillo. ¿Qué es lo que haces? Pues pierdes tiempo porque de aquí a que lo encuentres, ¿sí? A lo mejor pues ya transcurrieron 5 o 10 minutos, ¿sí? A diferencia de que si implementamos esta S, vas por el martillo, como ya lo tienes todo ordenado, ¿sí? Donde tienes todas las cosas en su lugar, pues ya nada más es cuestión que lo tomes y regreses a tu área de trabajo. En algunos casos, fíjense, para que no haya problemas de qué va qué o dónde va qué, en las mismas empresas les identifican el lugar para cada cosa. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pues nada más llegas y colocas, ¿sí? ¿Te vas a utilizar un taladro? Pues nada más lo tomas porque está todo ordenado y al momento de que terminas, pues lo vuelves a poner en su lugar, ¿sí? Entonces, en muchas empresas sí toman muy en serio esta S, la que es la de ordenar, ¿sí? Y los espacios de las herramientas están correctamente identificados. Sí, otras mapas de las 5 S, por ejemplo, este que va relacionado a los colores, es de acuerdo a los objetos con los que se trabajan, se marcan pues con color. ¿Sí? Rojo pues hace referencia a infecciosos, negros sanitarios, gris metales, cafés peligrosos, aerosoles, pilas, amarillos vidrio, metal. Entonces, en muchas de las empresas, pues también por medio de los colores logran establecer los tipos de materiales que son, ¿sí? Y de esa forma, pues les permite ordenarlos mejor, poner cada cosa en su lugar de acuerdo a la peligrosidad que representan, ¿sí? Algunos ya están estandarizados por las normas, ¿sí? Ciertos giros de las empresas ya están obligados a trabajar de esa forma, ¿sí? Para salvaguardar los procesos de producción y la salud de las personas, ¿sí? Bueno, ¿en qué se basa esta S? A ver, ¿quién nos ayuda? Yo, maestra. ¿Qué, Hugo? Sí. Bueno, los principios. Está la accesibilidad, el adecuar contenedores al contenido, estandarizar contenedores, nada sobre el suelo, todo sobre ruedas y la linealidad. Así es. Entonces, para que nosotros logremos que esta S sea un éxito, sí, tenemos que hacer que el espacio donde guardamos las cosas sean accesibles, ¿sí? En base a la frecuencia, como ya habíamos dicho. Sí, tenemos que adecuar los contenedores a lo que se vaya a contener, o sea, a los objetos que vamos a guardar, por tamaño, por sustancia. O sea, tenemos que adecuarla con respecto a todas las características. ¿Sí? Hay que estandarizar los contenedores, o sea, que sean todos iguales. ¿Sí? Porque por lo general va a ser más fácil para ti ordenar contenedores de la misma estructura. O sea, por ejemplo, digamos que tienes un contenedor cuadrado, ¿sí? Pues
podrías almacenar, ¿sí? Los mismos contenedores cuadrados, uno sobre otro. Pero ¿qué pasa si de repente tienes un cuadrado, tienes un rectángulo chiquito, un rectángulo grandote? Entonces ahí pues incluso para mantener el equilibrio sería difícil, porque ¿qué tal si tienes más grandotes que chiquitos? O más chiquitos y uno grandote. Entonces ahí lo más adecuado sería estandarizar los contenedores. Procurar no dejar nada en el suelo, principalmente para evitar accidentes. ¿Sí? E incluso si tienes que dejar algo en el suelo, lo mejor es de que le pongas ruedas. ¿Sí? Que todos sean movibles. Y que todos vayan alineados. ¿Sí? Que nada pues salga más que otro, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí es donde de repente siempre te andas pegando, ¿sí? Entonces también cuidar, pues, que todos se puedan alinear, que todas puedan de cierta forma, al momento de que se formen, pues formar un cuerpo, pero que esté parejo, ¿sí? Si hacemos esto, sí, entonces los beneficios que obtenemos, a ver, ¿nos ayudas, Alicia? Maggie, ¿nos ayudas? Claro. Beneficios. Disponer de sitio adecuado para cada elemento de trabajo. Mejora la productividad. Mejora la distribución, liberando espacio. Facilita aseo y limpieza. Mejora la apariencia del área de trabajo. Ok. Entonces, si nosotros logramos, pues, establecer esta S, acuérdense que para lograr esta S ya hicimos la anterior, o sea, ya cuando llegamos a este paso, podríamos decirlo, de las 5 S, ¿sí? Logramos estos beneficios. Entonces, a estos beneficios les vamos a ir sumando los de las demás etapas, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo. Así es como lo habíamos dejado el lugar al momento de clasificar. Ya cuando ordenamos, ¿sí? Si se fijan, de acuerdo al uso que le damos a las cosas, pues los tenemos o a distancia de nuestra mano o en nuestro espacio de trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, pues las herramientas quizás no es algo que utilice todos los días, pero pues sí las utiliza 2, 3 veces a la semana. Entonces las tenemos no a la distancia de la mano, pero ya la tengo ordenada, ¿sí? Y bien ubicadas. ¿Sí? La escoba, pues quizás sí es conveniente tener limpio constantemente. Entonces ahí que se me cae un churrito, etcétera, pues con la escoba lo tomo luego y barro. ¿Sí? Entonces, aquí pues ya en este caso, en la imagen de la derecha, ya clasificamos, ya ordenamos. Ya se encuentra todo en su lugar. Cada cosa en su lugar. ¿Sí? Bueno, ¿cuál se sigue? ¿Se hizo? Se hizo. ¿Podría regresarle tantito a la de beneficios para tomarle foto, por favor? Sí. Sigue, se hizo. Fíjense, cuando ustedes les dicen en su casa, te toca limpiar la casa, ¿les tienen que decir cómo? No. ¿Verdad? ¿Qué entienden ustedes por limpiar su casa? Listo, mis gracias. Barrer, trapear. Tender las camas. Ahora, ¿toda la gente limpia igual? No. No, ¿verdad? ¿Y a qué se debe que no toda la gente limpia igual? A la energía. A la energía, muy bien. Al pago. ¿Al qué, Sergio? Si hay un pago, ¿no? O sea, recoges mejor si te van a dejar salir o si te van a dar. El ánimo, la motivación.
a los materiales que utilicemos para limpiar. Entonces, puede haber, si por ejemplo yo le digo a alguien, te toca limpiar, la verdad es de que podemos tener mucha variabilidad en los resultados, ¿verdad? Entonces, para precisamente no tener esa variabilidad, aquí en las 5 S, sí nos dicen cómo debemos de limpiar. O sea, no nada más te dicen, hay que limpiar, no, sino que te dicen cómo limpiar. O sea, paso a paso, cómo debes de limpiar, qué utensilios debes de utilizar. Bueno, desde ahí inicia el proceso para identificar los utensilios más adecuados para limpiar, ¿sí? Pero te dicen así, con precisión, cómo es que vamos a obtener la limpieza, ¿sí? Entonces, partiendo pues de la idea de que siempre un lugar limpio va a ser un lugar seguro. A ver, Sergio, ¿nos ayudas a leer esta S? Sí, Miss. Se hizo limpiar. Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, lugares difíciles de limpiar, piezas deterioradas y dañadas, de forma que todos los medios se encuentren en perfecto estado. Deterioradas, muy bien. Entonces, aquí, ese es el concepto pues de la S, pero realmente sí lo tenemos que ver paso a paso, que ese es precisamente lo que consiste, para que no haya diferencias de cómo limpian las personas, lo mejor es definirlo con pasos concretos, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicar la limpieza? ¿Sí? Es parte de lo que el método de las 5 S nos dice. Entonces, primero necesitamos establecer el tiempo que le vamos a dar a las personas para limpiar. ¿Sí? Entonces, tenemos que definir. Entonces, por ejemplo, si yo soy el dueño de su empresa y quiero que ustedes implementen las 5 S, ¿sí? Pues no voy a dejar, o sea, no les voy a dar trabajo para que trabajen su jornada y luego aparte pedirles, pues que se tomen el tiempo de limpiar su espacio de trabajo para que podamos cumplir con la filosofía. No, yo como empleador lo que hago es, estas son las tareas del día y así le permite tener tanto tiempo para limpiar su espacio de trabajo. O sea, yo tengo que contemplar como empleador el tiempo que considero que el empleado va a requerir para mantener limpio su espacio de trabajo. Entonces, ese es el primer paso, determinar el tiempo que vamos a disponer para limpiar. El segundo paso es que tenemos que determinar las metas de limpieza, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, las metas de limpieza pueden ser diferentes, ¿no? O sea, es como decimos, vamos a limpiar por encimita o va a ser limpieza profunda, ¿sí? O vamos a desinfectar o vamos a eliminar, ¿sí? O sea, por ejemplo, ya cuando te infectaste de cucarachas, pues la verdad ahí es una limpieza profundísima, ¿verdad? Entonces, ahí hay que determinar las metas de limpieza. Si queremos que nuestro espacio esté siempre ordenado, yo creo que sí hay que considerar, ¿sí? Que pues vamos a tener que aplicar, ¿sí? Diferentes objetivos en nuestra limpieza. A lo mejor una vez al mes hacer limpieza profunda, donde desempolvas, donde sacas, revisas archivos, ¿sí? Donde a lo mejor si son actividades diarias, pues también que solamente mantengan su espacio libre de polvo, de suciedad. Otro de los objetivos que se determinan en este paso también son las reglas de dónde se come y no se come. Porque nos queda claro que si tú vas a tener la flexibilidad de que el empleado trabaje y coma al mismo tiempo, pues lo más probable es de que su espacio de trabajo requiera de mucha limpieza. ¿Sí?
Entonces, sí, también es importante delimitar, ¿sí?, los espacios de trabajo, las reglas de lo que es lo que se permite en el espacio de trabajo para poder conservar el espacio limpio. Entonces, se determinan pues las metas de la limpieza. Después se determinan quién van a ser los responsables, o sea, a quién le va a tocar limpiar, ¿sí? Y ¿qué es lo que le corresponde limpiar? Que ahí vamos a lo anterior, ¿verdad? Si yo le permito a mis empleados comer desde su espacio de trabajo y las personas responsables de la limpieza es una empresa externa, pues la empresa externa nada más se va a concretar a barrer, trapear y sacudir. Si el empleado dejó platos sucios, dejó comida, ¿sí?, pues a ellos no les corresponde recoger platos y lavarlos. Entonces sí se tiene que indicar qué aspecto de la limpieza le toca a cada quien, ¿sí? Entonces ahí hay que determinar las responsabilidades de la limpieza. Después se determinan qué es lo que vamos a usar para poder limpiar. O sea, los métodos que vamos a utilizar. Ahí nos queda claro, ¿verdad? Por ejemplo, para los que han hecho aseo en su casa, ¿qué les resulta más eficiente? ¿Barrer todo el espacio y luego trapear todo el espacio o barrer y trapear cada una de las áreas? Barrer todo y luego trapear todo, ¿no? Todo el espacio. Ujú. Todos como, me imagino que todos se han barrido y trapeado en su casa, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿todos le hacen así como Hugo o como Airam? Yo primero igual que Hugo. Ujú. Primero barro. Y después se mancha, no fue culpa mía. Le digo, no, mamá, usted limpie, usted mancha. Sí, y lo vas a tener que volver a hacer, ¿verdad? Y luego, ¿cómo han visto que trabajan en las empresas? Por sectores. Por sectores, ¿sí? La verdad, e incluso hasta los métodos varían, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que barren y luego al momento de trapear, primero remojan y luego secan. Y luego hay algunas que remojan con un trapeador o con una herramienta y luego secan con otra, ¿sí? E incluso, por ejemplo, aquí donde podemos ver, ¿sí?, que tenemos que ser un poquito más exigentes con las formas en cómo limpiamos, es cuando se están desinfectando maquinaria, ¿sí? O sea, simplemente cuando tú vas a Soriana o a algún supermercado, en el área de los embutidos, que apenas son las 6 de la tarde y ya andan limpiando las máquinas. Precisamente por eso, porque tienes que asignarles, o sea, tienes que asignar quién va a limpiar y el tiempo que necesitan para limpiar. Porque imagínense que no limpiaran correctamente las máquinas, ¿sí?, las cortadoras de los embutidos. ¿Qué pasaría? Contaminación cruzada. Contaminación cruzada, así es. Aparte, sí, de que los productos se echarían a perder más rápido, ¿verdad? Y serían pérdidas para la empresa. Entonces, sí les tienes que decir claramente cómo tienen que limpiar, ¿sí? Y los métodos pueden variar. O sea, yo he visto gente que sí limpia por zonas, por sectores, o también dependiendo del número de personas que tengan para la limpieza, pues puede ser que se agarre parejo, ¿no? Primero barrer y luego trapear. Bueno, y luego el siguiente paso es preparar las herramientas que van a utilizar para limpiar. ¿Qué líquidos, qué solventes, qué trapeadores, qué escobas,
o sea, qué herramientas les vas a proporcionar para que realicen la limpieza. Y ya que tienes todo esto, entonces ahora sí, hay que limpiar. ¿Sí? Entonces, a lo mejor si no sonaba todo esto obvio, pero como sabemos que los resultados, si tú dices limpiar y puedes obtener una gran variabilidad en el resultado, entonces lo mejor es indicar con precisión qué es lo que se tiene que hacer para limpiar. ¿Sí? Entonces, estos son de una forma general. Estos 6 pasos son requisito para la limpieza de las 5S de una forma general. Ya tú como empresa, pues lo que te tocaría es dar los detalles, o sea, ponerle los detalles particulares de la empresa para que las personas que limpien, pues lo puedan hacer de una forma igual y obtener los mismos resultados en cada zona. ¿Sí? Bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar. Ya no quiere la computadora. Sí, yo creo que aquí le vamos a dejar y ya después continuamos todavía con la S de la limpieza. ¿Sí? Ok, maestro. Entonces nada más antes de irnos, vamos a tomar lista. Déjenme abrir nada más la lista. A ver, vamos a saludarnos, que se dejen ver. Se ven que ya tienen hambre, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¿Se encuentra Dulce por ahí? Aquí. Sí, muy bien, Dulce. Miguel. Aquí, Miss. Muy bien. Judith. Presente. Muy bien. Areli. Presente, Miss. Hugo Alonso. Presente, Miss. Ernesto. Aquí, presente. César. ¿No está César? Iván. Presente. Anaí. Presente. Leonel. Presente, maestra. Milagros. Presente, Miss. Abril. Presente. Dulce Aurora. Presente. Daniela. Presente. Greisa. Presente. Michelle. Presente. Leslie. Presente. Alberto. Maestra. Jesús Roberto. Presente. Alan. Ricardo. Presente. Saraí. Presente. Airam. Mariela. Miss, Mariela no tiene luz desde las 10 de la mañana. Ok. Lisette. Presente. Alicia. No estaba Alicia, ¿verdad? Ana Karen. Tampoco está. Hugo. Presente, maestra. Janet. Presente, Miss. Jesús. No, Jesús dijimos que no. Ulises Andrea. Presente, Miss. Muy bien. Benjamín. Presente. Sergio. Presente. Samuel. Presente, Miss. Fabián. Presente, Miss.
Ok, muy bien. Bueno, pues entonces los veo el próximo jueves, ¿verdad? Pues ahí nada más les voy a subir las sesiones en Moodle. ¿Sí? Sí, maestra, muy bien. Maestra, gracias. Trabajen Yo. con su proyecto, con su No, evidencia. Miss. Sí, maestra. Ok, maestra. Nos vemos, maestra. Recuerden. Adiós, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós, Miss.